15 y 17 de la tarde estás en Vorterix Bahía, estás en Una Cosa Sana y como te adelantábamos, como cada mes tenemos la visita de nuestra columna de la Clínica Jurídica de Género, que siempre viene alguna profesional que forma parte de la clínica y nos mete con temáticas y cosas desde el derecho y desde lo jurídico, que es tan importante en estos tiempos y siempre en realidad, ligado a la cuestión de género. En este caso nos acompaña Micaela Espina, para la cual pido por supuesto este aplauso. Y mira, se me desapareció. Che, está de amarillito tu pañuelito. Te lo toma el croma. Me toma el croma el pañuelo. Estás recién transparente. Me acabo de dar cuenta. Qué lástima porque es tan lindo este pañuelo, me quedaba bárbaro. Ah. Bueno. Sí. Reina. Tapaba un agujero que tengo en el pullover. ¿Cómo estás? Hola, Mica. Bienvenida. Gracias. Estás muy lejos del micrófono, pero lejísimo. Claro, sí, un sí, nivel sí. de lejanía que Un no desastre en la radio, nadie está le- muy lejos todavía, acércalo más. Sí, Lo que Acércalo, pasa es que ella chiquita. quiere tener los Pero papeles. ponela Pero no ahí, importa, casi, ahí, mira. mira. Ahí está. Bueno, Ahí ahí está. está. Y ahí está Ahí mucho va. más Bien, ahora sí. Bueno, bienvenida. Primera vez en un estudio de radio en tu vida. Sí, Se exactamente. te ve muy tranquila. Así que bueno, ¿Cómo gracias. te sentís? ¿Estás nerviosa? No, bien. Es un tema en el cual estoy acostumbrada, así que espero poder dar buena comunicación. Viste que las abogadas o casi abogadas, vamos a aclarar que no está recibida, ¿Por Mica, qué todavía qué le había que faltan, aclarar? porque ella quiere que lo aclare, porque los abogados, viste cómo son. Oh. Ya está, ¿A ya quién le piensa como una abogada que importaba? dice, no, eso no es correcto. Claro. Ya los conozco, Me quedan Claro, me restan unos finales. hermano, el otro hermano. Me restan unos finales nada más, pero sí, igual trabajo de todo lo que es perspectiva de género en un estudio jurídico ya hace 2 años, en el que específicamente tratamos todos estos temas de abuso sexual, femicidio y demás, así que me quedan unos finales, pero todo lo que es práctica ya he tenido. Así que Y canchera aparte los ya. finales que le quedan Sí. no tienen nada que ver Nada con que esto, ver con son la- sí, comercial, sí, derecho comercial, no sé sí, qué. laboral, uno de los que me queda, no, bueno, nada ojo que con ver a- laboral igual, porque acá Sí, tienen que ver igual, Claro, sí. ahí hay Sí. unas cosas ahí interesantes. Tenemos una columnista que es asesora financiera y siempre hablamos del vínculo también entre lo financiero y lo laboral en relación al género, las digamos, mujeres, también, claro. ¿no? Sí, La brecha sí. salarial, cosas que pasan en los laburos. Sí, también Eh, podría. Pero como hoy la idea es hablar más del proceso penal, todo eso ya es lo que estudié y lo que trabajo todos los días. Y trabajás en un estudio con otra abogada. Sí, con María Fernanda Petersen, que ella se dedica desde hace 30 años a todos estos casos, género, femicidio. Así que sí, es nuestro diario de todos los días, son estos temas. Liviano. Sí, para hacer reiki, Sí. te bañás con romero, con ruda. Sí, es muy difícil, pero creo que también el ver al momento de ir a juicio y ver cómo da resultado todo eso por lo Claro. que trabajamos y también haber estado en los últimos años que hubo tanto progreso con los derechos de las víctimas y demás, como Ay, es de lo bueno. que vamos, también un poco como que decís, bueno, va lento, pero va, digamos. Claro. Es, Empieza a aparecer de a poco cierto fruto exacto. que te sigue incentivando, digamos, Sí, entusiasmando. Sí, me gusta lo que hago y bueno, por eso me gusta poder ayudar y también me gusta mucho poder comunicar, que es lo que la idea de hoy, que es hablar sobre la víctima en el proceso penal, para que la gente sepa, porque a mí me parece que el conocimiento es poder y Total. en la medida que uno sabe puede exigir, puede pedir, entonces por eso me parece fundamental eso, comunicar los derechos, todo lo que tiene que ver, es en realidad... Bueno, vieron que uno siempre caracteriza al abogado como una persona que comenta y habla en difícil, Sí. que no se le entiende. Sí. Como el médico. Parecido en eso, viste, que te Bueno, empiezan a hablar y te empiezan y a... uno dice que sí cuando en realidad Sí, no entiende sí, qué es sí, lo que sí. le dicen. Pero bueno, yo soy partidaria de lo contrario, de justamente comunicarle a la gente de manera fácil. Yo creo que si uno tiene la capacidad de llegar a esta altura, de haberse recibido y demás, tiene también la capacidad para bajar la tierra toda esta información, sea quien sea que esté del otro lado. Me Total. parece súper importante. No comparto la idea de utilizar vocabularios sin sentido, digamos. Incluso pienso, ¿no? Que esto que decís que importante también lo relaciono con la medicina y eso es como si fuera, viste que existe la medicina preventiva, ¿no? Que es, bueno, evitar, ¿no? Que uno llegue a una enfermedad. Entonces me parece que acá podría haber, ¿no? Como una abogacía preventiva en el sentido de que mientras Claro. más sepamos nosotros cuáles son nuestros derechos, bueno, ya cuando llegás a un abogado ya llegás como diciendo, mira, sé que me pasó esto, obviamente necesitas ser letrado para avanzar con las cosas, pero bueno, sí por ahí ya podés de antemano
Sí, ir o sabiendo, incluso- estar más atento. O tener un abogado de confianza o alguien que A quien trabaje con vos, consultarle, a quien claro. no te dé vergüenza preguntarle. Eso. Que sepas que cuando lo que te informan vos entendés qué es lo que está pasando, porque muchas veces me ha pasado que me reenvían audios y me dicen, ¿qué quiere decir? Claro. O sea, ni siquiera se Claro. atreven a preguntarle al abogado Sí. qué es lo que uno le dice sí, porque nadie quiere quedar como que no sabe. Y se da por sentado muchas cosas que uno sabe que lo aprendió con la carrera, entonces no podés Claro. pretender. Bueno, yo terminología de la radio quizás no sé tampoco, Claro. y no podés vos asumir que yo te entiendo. Así que bueno, esa suele ser algo que me enoja mucho cuando... Sí, porque en realidad hay una relación de poder ahí también. Sí. Entonces eso es lo que hay Exacto, como eso sí iba que a molesta. decir. Podés decir, bueno, no sabes cómo se hace una radio, bueno, ¿viste cómo se sube el volumen? Bueno, no importa, no te va a perjudicar. Pero en esto es como que a veces pareciera que la información no baja o que no son claros, como, bueno, porque así yo tengo el poder sobre Sí, sobre sí. vos, ¿no? Creo que pasa No también conviene mucho. en otras profesiones. En otras profesiones, por eso de también. los médicos, lo mismo. Sí, Los médicos que sí. son un gran caso de lo mismo. Vos decís, ¿qué? Sí, o cuando, bueno, igual ahí ya estaría hablando de otro tema, pero sí me ha pasado con médicos que es como, bueno, quiero que me aclares qué es esto que me acabas A de veces decir. con el gasista. Sí. O Sí. sea, a Sí. veces digo, de lo más chiquito, pero si el Sí, tipo sí. tiene una relación de poder, no, esto no necesitamos cambiar de esto, aquello, ¿no? Y bueno, el mecánico. Sí. Y esto te sale Y no sé te cuánto, toma por ¿no? boluda. Sí, No, claro. pero esto de los profesionales, digo, que tiene que ver mucho con la escucha también. Los Claro. médicos que te dicen así, ¿cómo sería? Te avasallan con toda la terminología, igual que a veces dentro de la abogacía, un abogado. Entonces vos te quedás ahí, sí, y cuando le querés plantear, de alguna manera, es como que no te da el espacio para que vos expliques bien qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, qué es lo que querés. Tal cual. Claro, Ya sé también. por vos, vos hacés lo que yo te digo que soy el que sabe. Claro, sí, y no se le permite eso, tener opciones o ver qué opina que es lo mejor. Sí, concuerdo totalmente con eso. Mica, hoy viniste a contarnos Sí. sobre la ley de víctimas. Sí, mira, ayer cuando estaba armando el punteo de lo que iba a decir con respecto a la ley de víctimas, me di cuenta que no podemos hablar de la ley de víctimas sin hablar del proceso penal, o sea, comentar qué es el proceso penal. Así que quizás también sea un poco media como de dar clases esta parte de encanta. explicar del proceso penal, pero la idea es, la ley de víctimas lo que hace es que regula, le da derechos a la víctima, la ley de víctimas, que es la 15.232, que rige hoy en la provincia de Buenos Aires, le da ciertos derechos a las víctimas, se los reconoce, ¿Víctimas de qué clase? de delitos penales. Cualquiera que sea, Sí, tanto yo- de un robo como de un... Sí, yo específicamente, como viene por parte de la Clínica Jurídica de Género, la idea es apuntar a los delitos de violencia de género. Claro. Pero sí a cualquier tipo de delito penal. Entonces, la ley de víctimas lo que hace es, según cada etapa del proceso penal, le da ciertos derechos. Ahora bien, yo me parecía que no podía empezar hablando de cuáles derechos tiene la víctima sin antes hablar brevemente de cada uno de las etapas que tiene este proceso penal. ¿Qué es esto del proceso penal? El proceso penal es lo que la gente normalmente llama juicio, estar en juicio. Bien. Viste que vos como común escuchás que le dicen, che, ¿qué tal con el juicio de tal? O, Claro. estoy en juicio por esto, Sí. estoy en juicio por Sí. aquello. Bueno, en el ámbito penal, estar en juicio en el ámbito penal es este proceso penal. Ahora bien, ¿qué es este proceso penal? Bueno, primero tiene 3 etapas, las voy a diferenciar para después especificar lo de la ley de víctimas. Son 3 etapas. La primera se llama IPP, que significa Investigación Penal Preparatoria. La segunda es el debate oral. Y la tercera es la ejecución de la pena. Ahora voy a comentar qué es esto con Nunca había escuchado ninguna, o sea, solo ejecución de la pena. Después pensé que me iba a sonar lo que decía. Debate oral sí es el juicio. Sí, pero Debate había oral. escuchado No como como debate debate oral, oral, no, claro. claro. No, Sí, nunca había sí. escuchado ni tampoco el Bien. IPP. Ah, bueno, y es, IPP. en mi opinión, la parte más importante. La investigación, Sí, claro. la investigación penal preparatoria. Ahora bien, ¿qué es la investigación penal preparatoria? Bueno, arranquemos desde el principio. Bien. Una persona se acerca a denunciar una víctima de un delito penal, de género en este caso que vamos a hablar, se acerca a denunciar a Fiscalía o a la Comisaría de la Mujer. Bien. Se acerca, cuando le toman la denuncia, se le asigna un número que quizás mucha gente no le da importancia, pero este número es importante porque es el que va a reconocer ese inicio de investigación, Bien. que es así, número de IPP, Mira. que la gente habla como número de causa, Sí, eso claro. es. Y es importante porque yo, por ejemplo, realizo otra denuncia otro día, tiene otro número, esa IPP.
Ahora bien, me parece importante decirle a la persona que tiene derecho a que le digan cuál es ese número que le Bien. asignaron. Y también cuál es la fiscalía que interviene. Ahora voy a comentar por qué interviene la fiscalía. Entonces yo hago la denuncia y pido, quiero saber cuál es el número de IPP de esto que acabo de denunciar, o número de causa, más fácil para preguntar, Sí. y qué fiscalía interviene. ¿Por qué? Porque esta investigación penal preparatoria, ¿qué es lo que se hace? Se investiga aquello que la persona denunció, se investiga si ocurrió como la persona lo dice, es decir, comprobar estos hechos, si ocurrieron o no, y después si la persona a la que denuncia es efectivamente quien lo cometió a Claro. ese delito. Por eso, y esto a cargo de quién está, como dije, del fiscal. Del fiscal. De la fiscalía, que por eso escuchamos tanto hablar de, la fiscalía hizo tal cosa, mandó a Sí, investigar para tal que se otra. entienda, el fiscal es el que investiga, digamos. Ya Exactamente. sea por oficio, porque digo, nadie denunció, pero se En le estos- designa. claro. En estos casos, En estos yo casos voy, es denuncio sí, que me pegaron, que mi marido me fajó, y me van a designar un fiscal que investigue esta causa. exactamente. Y que investigue esto, si los hechos sucedieron y si además de que sucedieron fueron de la persona con la que yo estoy denunciando. Exacto. Y va a hacer todo lo que es la investigación, que eso por ahí suele ser de lo que más se habla en los medios de Claro. comunicación, que es como están investigando, están tratando de corroborar, fueron hasta el lugar a ver si había ocurrido eso, desde alguien que ejerce violencia física, como un homicidio, un femicidio, todos por igual, se Sí, trata sí, de esa sí. manera. Por eso es tan importante como uno querer saber quién interviene, quién está investigando Claro. esto que yo denuncié. Claro. Entonces, ahora bien, bueno, ¿para qué me sirven estos datos a mí? Que ¿Te vos puedo hacer una decís? pregunta, Mica? Sí, sí. ¿Eso lo define el juez? ¿Quién define a qué fiscalía va o qué No, fiscal? hay distintas temáticas. Ah, Hay por ok. distintas temáticas. Y eso Hay lo una define el- fiscalía de género, específicamente Sí. en Bahía Blanca tenemos. ok. O sea, Eh, yo voy a hacer la denuncia y automáticamente... ¿Quién me toma la denuncia? vos vas a la comisaría de la mujer o Bien. la podés hacer en Moreno 25, acá en Moreno 25, sí, de 9 a 14. Bien, y Pedís de ahí en ahí... mesa de entradas y ahí decís que venís para hacer una denuncia y ahí Y de ahí pedís- ya pasa directamente a una Sí, es fiscal- eso, automático. digo, ahí Sí, sí, es automáticamente automático. pasa según el tema. Sí, el sistema automáticamente te Ok. carga cuál es el número Ahí y va. demás. Uno no puede elegir qué Ahí va, fiscal, eso. a Y eso nadie ibas vos. puede... no, ni uno ni otra persona. Porque digo, por no, ejemplo... un imputado, alguien, no o podría. un juez o algo. Porque dice, No, che, le cayó no. la causa a esta, le cayó a un fiscal amigo. no. Eso es no. automático. Sí, no, uno, Ah, bueno, eso decía, entiendo claro. lo que apuntás. No, uno no puede elegir qué fiscal interviene. Nadie puede porque- intervenir en eso, es como un sorteo, Exactamente. digamos. Sí, algo Bien. así. Y si Entonces- después se prueba que yo con el fiscal soy amiga, ¿se cambia de exime. fiscalía o No, no? con el caso de los jueces puede ser un poco que lo pida la otra parte, Ah, pero los no, jueces. no, porque Fiscalía no. fiscal se entiende que es un representante del Estado y Ujú. que solamente se dedica a hacer la investigación. Claro. Eso habría que igual que después verlo un poco más en profundidad, pero en principio cuando vos vas a hacer la denuncia, vos no elegís qué fiscal interviene ni nada por el estilo. Ahora bien, digamos, ¿para qué me sirve a mí saber este número de causa o este número de IPP? Porque yo el día de mañana me voy con un papelito anotado, que tengo la 2022 del año 2023, porque van por año al final. Ajá. Que yo, por ejemplo, voy, no me averiguan nada de lo que está pasando, no me llega ninguna novedad de lo que está ocurriendo, entonces puedo ir de nuevo a Fiscalía y decir, mira, yo de este número de causa necesito que me digan qué es lo que está pasando. De todas maneras, en Fiscalía uno puede saber por su número de DNI consultar qué causa tiene a su nombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy ahora con mi DNI y digo, este es mi número, quiero que me digan que si tengo alguna IPP o alguna Sí. causa. Y por cada denuncia que yo habré hecho, va a haber números distintos. Entonces Bien. está bueno para saber a cuál nos referimos específicamente. Es algo Bien. medio técnico, pero que te lo dan, o que a veces nadie te lo da. Nos ha pasado que llegan al estudio y te dicen, tengo una causa penal, yo denuncié 3 veces y uno no sabe por dónde arrancar, Claro. digamos, porque primero le decís, bueno, vamos a averiguar cuáles son, cuál es el número. Entonces me parece que es importante que como víctimas sepan que tienen derecho Claro. a que se lo digan y que es importante saber cuál es el número. Bien. Ahora bien, ¿quién se encarga de controlar lo que hace la fiscalía? Digamos, hay un juzgado de garantías. Ahí Que quizás, no sé si es tan común escuchar hablar del juzgado de garantías, pero tiene un rol importante porque lo que hace es justamente eso, controla que las garantías, o sea, los derechos que tiene tanto el imputado como la víctima se cumplan Sí. Bien. dentro de esa investigación penal preparatoria. Ahora bien, supongamos, ¿qué es lo que pasa en la investigación penal preparatoria, esto de la IPP?
se va a corroborar si el hecho ocurrió, si que la persona a la que denunciaron fue efectivamente la que cometió este delito. Puede pasar que sí o que no. Supongamos que sí. Supongamos que sí, que la persona denunció, ocurrieron los hechos, lo probaron, demás. ¿Qué es lo que pasa ahora? El fiscal lo que decide es si pide quizás lo han escuchado mencionar, requisitoria de elevación a juicio. Sí. Que esta palabra requisitoria de elevación a juicio no es ni más ni menos que el fiscal pidiendo que la causa vaya a juicio, se eleve. Requisitoria, pedido de ir a juicio. Puede no ir a juicio también. Puede no ir a juicio, pero no es puede no ir a juicio, pero es porque no pudo probar, las pruebas no fueron porque no fueron suficientes pruebas. ¿Y ahí qué pasa? ¿Como que prescribe? No, se cierra. Esa es la famosa de Jay Mamón, ¿no había sido eso? Claro, porque no hay pruebas. Porque no había pruebas, entonces se cierra la causa por falta de pruebas. Sí, exacto. Pero no quiere decir que no haya sucedido. Claro, y no es una decisión del fiscal, digamos. No, eso... pasa que el fiscal tiene que encontrar pruebas suficientes para poder... ¿Para qué? Porque uno en el juicio tiene que volver a probar esas pruebas, claro. Demostrar que eso ocurrió. Entonces, si no lo puedes demostrar ni siquiera en el inicio, que no quiere decir que no haya ocurrido. Eso, claro. Pero en el derecho lo que importa es lo que se puede probar. Eso es la verdad que se puede probar. Entonces, por ahí pasa esto. Pero a veces no llega a juicio no por falta de pruebas, sino porque lograron un acuerdo, puede ser. Sí, eso después, ahora cuando sigas comentándote. Me adelanté. Digo, sí. Pasa que yo sé mucho del tema, entonces... ¿De qué? Yo sé mucho del tema, sí, por eso me voy hacer la columna vos. Adelantada a la alumna. Claro. Dale, no interrumpo. No, ya nos metemos, somos así, muchas preguntas. Para seguir, igual yo me traje mi machete porque si no yo también me disperso y tratemos de seguir un hilo. Nos organizamos. Sí, claro, bien. Bueno, ahora, supongamos que se pide, ¿no? Que se haga la elevación a juicio. ¿Qué pasamos? A esta etapa que dijimos hoy, teníamos la investigación penal preparatoria y ahora tenemos el debate oral. Sí. ¿Qué es el debate oral? Justamente es eso que la gente denomina el juicio. Bien. Que es que se pone día y horario para ir a tribunales a llevar adelante el juicio. Bien. El juicio oral, todas las terminologías hace referencia a lo mismo, el debate oral, la audiencia de debate oral, juicio, te digo porque... Todo lo que es penal es así, ¿no? Sí, exactamente. Porque en lo civil los juicios pueden ser todo eso es otra cosa. O sea, esto es penal. En lo penal siempre los juicios van a ser presenciales y orales. Sí. Bien. Otra interrupción, capaz, vos decime, si está más adelante, decime ¿Y qué es la etapa de instrucción? La etapa de investigación penal preparatoria, lo mismo. Se llama igual. Yo creí que era aparte, que era la investigación y después la instrucción instruían a los jueces. Para que sepan de qué se trata. En realidad no quise comentar lo que están a cargo de un juez de instrucción porque es más lío, digamos. Esto como para tener una idea. Pero más o menos iría ahí, en esa parte. Claro, al principio. Sí, para no. En realidad instruye la investigación. Claro. Entonces pero para no demasiados nombres. No, está bien. Pasa que por ahí viste en la tele. Eso te iba a decir. El juez de instrucción determinó claro. Sí. Pero bueno, se llega al debate, a la etapa del debate oral, que acá en Bahía Blanca es en Estomba 34, al lado de lo que quedó del Banco Nación, que está todo el mundo, que dice Poder Judicial. Sí. Bueno, quienes han tenido que llegar a la etapa de debate oral está ahí. Y ahí es donde se llevan adelante todos los debates orales. Todo. Sí. No hay otra sede. No, de debate. No, porque ahí están todos los tribunales, que no quiero andar en eso, pero tribunal criminal, 1, 2, 3. Pero todo lo penal, digamos. Todo lo penal, sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar en ese debate oral? Va a estar, es como lo que vemos en las películas. Claro. El fiscal, fiscal es quien acusa, quien dice, si esta persona cometió este delito, lo voy a tratar de probar en el juicio. Bien. El defensor del imputado, que va a poner en duda eso, o sea, va a tratar que no. Y la querella. Sí, eso es otro tema, ¿para qué? Muy adelantada, Tamara, al final la tenés que hacer vos la columna. No, ese es otro tema que se llama particular damnificado. Claro, porque es que te representa a vos, la fiscalía tipo al Estado, la querella a vos, que vos le pagás al personal. Bueno, ahora con esta ley de víctimas, justamente lo que hace, yo ahora voy a comentar, trata de que la víctima tenga derecho sola a participar. Ahora te voy a comentar. Sí, por eso. Sí. Bueno, cuestión, estamos en el juicio. Supongamos que se lo encuentra culpable, que el fiscal puede probar que esa persona cometió ese delito. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, le dan 10 años a esta persona por el delito que cometió. Supongamos que sea por abuso sexual, que sea un violador. 10 años. Apelan enseguida, apelo.
Pará. ¿Te Ay, podés yo calmar? le quiero ir ¿Te como al podés calmar? alumno que participa, ¿viste? Sí, no, Sí, pero es no, el típico alumno insoportable que no deja que la profesora decía, hacelo callar. Ahora te doy la No, palabra, no, les digo por claro, ahí. claro. Sí, sí, sí. ¿Qué No, es pasa? que está muy bien Déjame porque terminar esto y ahora te doy Ahora la vas a palabra. hablar. quiere Sí, decir hola. que me está prestando atención y Sí, está y siguiendo aparte, el hilo. Quiero decir una cosa, yo también me muero por preguntar cosas, pues re interesante y como que vamos entendiendo, entonces que queremos aprovechar Yo voy para tirando sacarnos palabras. un montón de dudas. Pero Porque bueno, yo tenemos que digo, respetar al profesor. ¿qué hacen? Apelan, siempre te dicen eso. Sí, siempre Bueno. hay que apelar. Pero bueno, ¿Viste? acá, como estábamos comentando las fases del proceso, las etapas del proceso para ubicarnos, teníamos la investigación penal preparatoria, pasa al debate oral, supongamos, se lo encuentra culpable. Ujú. Tiene que cumplir la pena. Uno pensaría cuando termina el debate oral, listo, ya está, lo encontraron culpable. ¿Qué más hay que hacer? No, tiene que cumplir una pena, Claro. tiene que cumplir esa pena que se le dio, y ahí interviene otro juzgado, que es el juzgado de ejecución penal. Ahí va. Ajá. Por eso es que cuando hablan de ejecución de la pena, es eso, es cumplir con el delito la pena que se le dio por ese delito. Nunca lo había escuchado ese. Juzgado de ejecución penal. Sí, O sea, que unidos se encargan de tenemos los en ya varias- condenados. digamos. Exacto, exactamente. Ahora les voy a comentar por qué también es importante, se le da mucho lugar a la víctima también en eso. ¿A dónde es que iba yo explicando estas partes? En resumen, investigación penal preparatoria, que es la IPP, debate oral y ejecución de la pena. Sí. ¿Por qué? Porque la ley de víctimas lo que dice, en su articulado que comienza hablando, dice, por ejemplo, en la investigación penal preparatoria la víctima va a tener derecho a tal y tal cosa. Y si vos agarrás la ley y decís, ¿qué es la investigación penal preparatoria? ¿Qué es la etapa del debate oral? ¿Qué es la ejecución Claro. de la pena? Por eso me parecía importante hacer Está una breve buenísimo. introducción, que obvio podemos ahondar un montón igual en Sí, sí, todo sí, lo medio otro. por arriba, Sí, lógico. sí, pero esto es como para ubicarnos en dónde estamos parados con la ley de víctimas. Entonces, la ley de víctimas nos va a decir qué puede hacer la víctima durante la IPP, qué puede hacer la víctima durante el debate oral y qué puede hacer la víctima durante la ejecución de la pena. Entonces, retomamos. La persona, ahora que ya les hablé del proceso oral, del proceso penal, les voy a hablar qué derechos tiene la víctima nuevos dentro de esos procesos. Es decir, vamos a Bien. retomar. ¿La ley de Dijimos, víctimas de cuándo es? ¿Es del nueva? 2021, sí, Muy es nueva. muy nueva. Y Ok. rige en provincia de Buenos Bien. Aires. Eso para tenerlo en cuenta. ya Por está eso en- es ya que, está, sí, se nosotros aplica, ya claro. hemos aplicado Bien, en el contanos. estudio. Sí, Bien, sí. muy bueno. Bueno, entonces, ¿con qué comienza todo esto? Con la denuncia al proceso penal. Ahí me asignan un número de IPP. Acá me parece importante recordar cuáles son los distintos tipos de violencia de género que una persona puede Ujú. denunciar. Física, laboral, sexual, económica, verbal o psicológica. Y como dije hoy, ¿dónde puede hacer la denuncia? En la Comisaría de la Mujer, que es Beruti 664, que eso está abierto a las 24 horas, o en la Fiscalía en Moreno, de 9 a 14 horas. Ahora bien, ¿qué es lo que empieza a decirnos acá la ley ya desde el momento que se hace la denuncia? Nos dice la persona qué derechos va a tener. Primero, que tiene derecho a que se le reciba la denuncia de inmediato. Es decir, no me pueden negar a mí. Vieron que se han escuchado Sí. muchos, no No me me sí, recibieron la sí, sí. denuncia. Que venga el lunes. Dicen que venga el Exacto. lunes. Tengo derecho a decir esto que a uno le parece absurdo. Vos decís, no, yo tengo derecho a que me tomen la denuncia Sí. ahora. No quiero venir el lunes. Lo que me pasó ahora. Quiero hacer la denuncia ahora. Bueno, uno tiene como víctima derecho a que le tomen la denuncia y lo dice la ley. Ahora bien, ¿qué otros derechos tengo? A que se me respete la intimidad, porque recordemos que esto está en el Uf. ámbito penal. Sí. Sí, yo sé que escrito suena lindo y que después en el día a día hay que ponerlo. Sí, sí, a ver cuándo ¿Qué se sería que cumple. se respete la Sí. intimidad? Y por ejemplo, si específicamente? vos comentás, querés denunciar un abuso sexual y que no sea al frente de toda la comisaría, que Ok. se te lleve a un lugar separado para hablar, comentar esta situación. Bien. Porque bueno, esto justamente la ley dice que tenemos derecho a un trato digno como víctima. Imagínense cuántas situaciones han pasado para que la ley lo primero que Sí. diga Es la cosa Es eso. humana del trato digno, claro, que tenga que estar en una exacto, ley. que tenga que estar en una ley que nos diga el trato digno. Después, tengo derecho a que se me asesore sobre mis derechos como víctima, es decir, yo lo que voy a comentar entiendo que a veces parece un poco utópico, que uno dice voy a la comisaría a denunciar, bueno, pero saberlo, tener conocimiento Sí, obvio. de a que se me asesore de estos derechos que yo tengo como víctima. Ujú. Es decir, yo puedo ir a hacer la denuncia y pedir, quiero que se me informe sobre qué derechos tengo, quiero saber. Eso se puede hacer y tenés derecho. Yo acá digo esto de tener derecho porque uno a veces cree tipo, no, como que me hicieron el favor y me dijeron Claro, que no. tenía Claro. Las como que pelotas. es mi Bueno, amigo, claro. es mi amigo el Sí, te el tocó de suerte comisario. un comisario piola y... Exacto, exacto. Y no, Sí. Y uno solamente tiene, estabas ejerciendo tu derecho. y uno tiene que entender, cuando tiene derecho lo puede exigir, eso es lo que Obvio. importa. Hay alguien que tiene que cumplir con esto.
Entonces, tengo derecho también, nos dice la ley, a que se me comunique cuáles son las autoridades judiciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que se me diga quién es la fiscalía interviniente, Sí. que se me diga el número de IPP, que se me diga qué juzgado de garantías, toda esta información. Bien. Uno parece que no, pero realmente las personas cuando se acercan al estudio recuerdan quiénes son, quiénes están. Ah, Obvio. mi juez lo lleva, Obvio. el de garantías tal, te dice. Claro. Entonces es importante también para Y vos ubicarse. podés ir, por ejemplo, como víctima ahí, ¿sabés el nombre del fiscal? ¿Podés ir a verlo al fiscal? Podés pedir que se te informe, ahora te digo Ajá. que Porque para si no es mí como que no tenés acceso, o sea, queda eso pasaba todo antes. en manos de la justicia, o tenés que Burocracia. esperar a que alguien te llame en el momento. Bueno, eso es lo que pará, vamos a ubicarnos, me pierdo si no. Exactamente ese es uno de los derechos más importantes que nos trae esta ley, Bien. que es el derecho a que como víctima, sin ningún abogado, yo me puedo acercar a fiscalía Bien, a preguntar claro. cómo va mi causa. Claro, Exacto. qué novedades, cuándo fue Claro. la última vez que alguien hizo algo. Exactamente, exactamente. Que antes no se podía, era sí o sí con un abogado. Esa es Claro. la novedad más importante Claro. que nos trae, para mí, en mi opinión, la ley de víctimas. Entonces eso, la víctima tiene que saber que puede acercarse a fiscalía, si la investigación está en la etapa de investigación penal preparatoria, o ahí me dirán a dónde tengo que ir. No, mirá, sabés que como el imputado ya está condenado, tenés que acercarte acá, cruzarte a Estomba a preguntar cómo va ahí la causa. Pero una tiene derecho Claro. a preguntar cómo va la causa. Y del otro lado, a informarme cómo Claro. está. Que acá vamos a esto que yo decía, que me parece como buenos operadores de la justicia, uno tiene que saber informarle a la otra persona. Porque si yo te digo, vos querés saber tu caso, digo, no, mira, los últimos movimientos es que se mandó un oficio a tal y tal lado. Claro. ¿Qué es un oficio? Claro, ¿para qué? ¿Qué Claro, hace? pues, ¿Qué sí. pasa? Claro. Sí, sí. Exacto. Entonces me parece que, y eso, de nuevo, repetir, no es que me están haciendo un favor, es un derecho que Bien. tengo a que se me informe cómo Bien. va la causa. Eso es. Otra de las cosas también que puede pedir la víctima en este marco de la IPP es puede manifestar si desea que se le informe aquellas cuestiones relevantes que están pasando dentro de la IPP. Ajá. Es decir, denuncio un domicilio y, por ejemplo, se me va a informar si la causa fue elevada a juicio, se me va a informar a mi domicilio. O sea, según esta ley, Bien. yo ni siquiera debería ir, Claro, debería quedarme en deberían mi casa. Notificarte Claro. cada movimiento. Exacto, claro. los movimientos más Más importantes, importante. digamos. Sí, no un oficio. No, Claro. no. Pero Pero si no, solamente en qué momento te enterabas que algo pasaba. O nada, o tipo pasaban 2 años y dices, che, no sé qué pasó. sí, nunca podía más me-". pasar que nunca te enteraras que De cómo nada, iba. claro. Exactamente, Qué desastre. exactamente. Sí, O sea, por eso. seguramente cuando no se lleva a juicio, ¿no? Se lleva a juicio es porque te enterás. Sí, pero Pero no si estaban no- obligados, digamos. Tenías que ir vos a preguntar y acercarte Igual a si preguntar. si la víctima no está en el juicio, ¿se podía hacer igual el juicio? Sí, Ah, sí. Por eso esto le da importancia al rol de la víctima a participar. O sea, eso es el rol de participar. Claro. Y, o sea, de última, si no quiere, no, porque entiendo que en Ahí esas es- situaciones puede haber una cosa medio fuerte de estar con el chabón que te cagaba a palos al Ahora, lado, ahora, digamos, ahora también claro. vamos a ver que en eso también lo piensan los que regularon la ley de víctimas y también regularon algo Claro. con respecto a eso. Pero bueno, acá lo importante es que vos podés manifestar que querés enterarte o que no querés, que no. o que no querés. También Tipo, podés dejar claro. asentado. No quiero, Listo, chao. hice la denuncia, no Sí. quiero saber, porque puede pasar. Obvio. O sea, Sí, son... sí. Entonces, ahora sí vamos en esta etapa con lo que vos... La querella. No, La apelación. Con el juicio abreviado. Ah, Esto que es el dijiste que acuerdo. arreglan entre ellos. Porque Ahí ¿qué va. pasaba antes? El fiscal, se puede, eso se llama juicio abreviado, arregla, para no ir a juicio, el fiscal junto con el imputado, o sea, su defensor, ¿no? Arreglan, por ejemplo, bueno, no vamos a juicio, arreglamos 7 años. Que queden. Ah. Antes, en grandes rasgos, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? La víctima no tenía ni voz ni opinión, no se la escuchaba con respecto a esto. Por ejemplo, Claro, ella decía, venía no, el yo abogado quiero... y decía, che, ya está, lo puse Sí. 7 años adentro, vos quedate Claro. tranquila. Y por ahí Exacto. vos no querías Por ahí eso. vos querías, te parecía... Prefiero para esperar 2 vos- años más, pero que le den 25. Sí, o decir, no, yo quiero ir a juicio porque me parece Claro, que quiero justicia. Claro, cada necesito persona... esa instancia, claro. Exacto. Bueno, Sí, ahora se además, le perdón, me permite. imagino que en esa negociación siempre había menos años de los que le darían si fue a Sí, juicio. porque suele Porque la negociación pasa que en pasa el- eso. Sí, y pasa que en el juicio también se corre riesgo de que quizás lo hallen inocente. Entonces es como un Claro. un acuerdo que se llega.
comúnmente llamado juicio abreviado. Por eso era lo que vos preguntabas hoy, Eso ¿qué es el pasa si juicio acuerdan? abreviado, Claro, ¿qué que pasa? no es un juicio en realidad, exacto, claro. sí. Es no llegar a juicio y arreglar Como una antes. mediación en otro... Sí, algo así. Bueno, pero cuestión, que no se le permitía a la víctima, o sea, algo tan importante, no se le permitía... Sí, participar. Bueno, Bueno, en el ahora. juicio abreviado. Claro, me mata. Claro. Sí, la víctima pobre queda rezagada ahí, pero bueno, imagínense que esto a partir de recién del 2021 se le da lugar a que pueda opinar al respecto de esta medida. Por eso justamente es importante la ley víctima porque le da un rol. En realidad yo creo que más que un rol más importante, le da un rol directamente. Claro, porque directamente antes, nada. Sí. La ausencia Sí, sí. misma. El Aparte ella es la convidado que de genera... piedra. O sea, es la principal... Se hace todo Sí. para ella, supuestamente. Claro, pasa que ahí es un análisis más filosófico quizás Sí. de si el derecho penal busca resarcir a la víctima o a la sociedad en general. Es otro tema que da para debatir Claro. un rato largo, pero eso... Ahora, viste que vos decías, hablabas de lo que importa para la víctima ir y declarar frente a otro, frente al imputado. Bueno, ahora lo que nos trae la ley de víctimas es, en la parte de debate oral, que recuerdan que es cuando van a juicio de manera Sí. presencial, que la víctima, que para mí realmente es importantísimo, le da el derecho de pedir por favor, me salió, de pedir que el imputado sea retirado de la sala. Ah, Bien. bien, bien. Mientras cuando ella declara, o el público, porque vieron que los debates orales son públicos. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, yo hoy voy a tribunales, puedo acercarme a ver si hay algún juicio y puedo escuchar. Imagínense ustedes la situación de la víctima, tener que declarar, por ejemplo, si es por abuso sexual, claro. el violador, sumado a que de por sí tiene que estar el juez, la fiscalía, el Ya de por defensor. sí tenés ahí un montón de gente que no conoces. Sí, bueno, yo estuve en un juicio hace poco en el que la víctima pidió que el imputado se retirara, se retira de la sala, se retiró primero todo el público porque también no quería que esté el público, y el imputado se retira pero queda escuchando. ¿Por qué? Porque también tiene derecho Claro. a participar, porque Mm. bueno, uno habla de todos los derechos de la víctima, también están los del imputado. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso, No. esta oportunidad no es sobre eso. Pero bueno, se quedó escuchando, la víctima declaró y cuando se retiró vuelve el imputado a participar del juicio y el público. Es un resguardo de la víctima y está bueno que no sea obligatorio, sino que sea Optativo, claro. Sí, claro. vos podés elegir. Claro. Me parece que mientras más libertad de elegir tenga la víctima, mejor, porque la verdad es que nadie... O sea, es algo muy personal. Claro. O sea, vos podés necesitar más una cosa u otra, por ahí querés que esté el chabón ahí igual, por ahí no, por ahí te pinta saber, por ahí te pinta no saber. Digo, me parece que es respetar la integridad sí, de sí, la por eso. víctima en un Y proceso esto tan es difícil. Y esto es nuevo, del 2021. Sí, o sí, sea, lo parece que voy mentira, es... sí. Sí, Claro. sí, que uno Que pensaría... ninguna de esas cosas debería estar para uno. O sea, Claro. sería como de sentido Claro. común que sucedan Sí, naturalmente sí. y no que haya que Sí, para que una ley. regularlo. Para ser medio sintética, porque me toca ir Sí, una sí, sí. tanda. Entonces, ¿algún otro punto más importante de la ley de víctimas que Sí, tengamos que brevemente, saber? Sí. la ejecución de la pena, que era la otra parte, está del Sí. debate oral. Ya llegamos al final, se le dio. ¿Qué puedo hacer como víctima? Por ejemplo, vos decís, bueno, está cumpliendo salidas transitorias, puedo opinar sobre las Bien. salidas transitorias, Eso sobre es un puntazo. prisión domiciliaria, libertad condicional. O sea, yo puedo llegar a esa instancia y opinar al respecto. Por ejemplo, si mi violador está pidiendo libertad, Claro. yo puedo como víctima opinar al ¿Y respecto. qué que se valor me- tiene su opinión? Se supone que mucha. Oh, Ok. sí, me imagino. Porque Sí. opinar, Perdón. es, viste, No, la no ley es se trampa. le- No, usted solamente podía opinar, señor. Nosotros opinamos que tiene que Permitime- mudarse a 2 claro. cuadras de su casa. Permitime Claro, dudar sí, del sí. Poder Judicial argentino. Bueno, pero antes ni Ni siquiera, siquiera podían. estaba, vamos por partes. Claro, Viste que acá primero- es todo como por... Tal cual. Sí, por primero- etapas. Acá Claro, es todo primero por ni etapas. siquiera podía opinar. Otra Así cosa que es una locura, porque muchas veces incluso hasta, no sé, me imagino una situación de un violador que viene del mismo barrio que la víctima. Ay, Entonces sí. el chabón ¿Y tiene sí? una presión de homicidio y lo va a tener a 2 cuadras. Sí, sí. Sí, bueno, suele pasar. Claro, Sí, sí, suele o sea, pasar. y no Entonces, ni te lo afirmas, o sea, vos vas a hacer la denuncia, todo el chabón lo condenan, todo así, bien, o yeah. que te informen si What the tiene, fuck. si le dieron salidas transitorias. Imagínate vos También, estás cruzando claro. caminando por la calle y te lo cruzás cruzás, al- te lo cruzás. claro. Bueno, Ok. antes podía pasar. Claro. Ahora no, con esta ley. Y bueno, eso sería lo más importante. Después, Bien. lo único que habla también de esto de la no revictimización, que está como tan de Sí. moda la palabra, que lo que dice la ley es que no se las cite varias veces repetidas a la víctima para ir a declarar cuando es innecesario. ¿Vieron esto de que no tenga que ir a decirle a 20 veces a 20 a la- personas claro, distintas lo que todo lo que le ocurrió? pasó. Claro, es lo que dice Telma Fardín. Estoy re Exacto. podrida de contar Claro, lo mismo claro, 20 claro. veces. Exacto, bueno. Ya eso la es- primera vez que lo contó, ya tendría que alcanzar. En todo caso, después ir ampliando
Claro, algún eso detalle. sí, aparte es una boludez, pues se Pero podría grabar. otra vez lo mismo. Bueno, Se podría exactamente. grabar y después en todo caso que lo escuche y si tenía alguna duda, bueno, le preguntás algo más que Sí, no haya sí. respondido en esa primera, ¿no? Así ¿Qué cosas que, se podrían bueno, solucionar con tan ahí poco? sí llegamos a la ejecución de la pena y ya terminaríamos. A mí, yo lo que quiero que quede importante es que también la víctima en cualquier etapa, por ejemplo, no es que si yo no me presenté en la IPP, no puedo ahora presentarme en la etapa Bien. de discusión. Es decir, alguien está escuchando en este momento y dice, ay, yo quiero saber qué pasa con la persona violador, supongamos digo violador porque los abusos Sí, sexuales son comunes, lamentablemente. Qué horror. Sí, sí. Y quiero ir, ahora quiero saber qué es lo que se me informe bien. sobre si se le otorgan Podés salidas cambiar de opinión, transitorios. podés aparecer y desaparecer. Exactamente. Entonces eso es lo que quiero quedar en claro y que todos estos derechos ya están regulados. ¿Por qué hablo de estos derechos? Derechos porque tenés del otro lado, podés exigir que los cumplan. Entonces eso me parece importante, saber que nadie me va a hacer un favor. Claro. Es un derecho que como víctima y todos estos que nombré tienen. Así que, bueno, eso sería todo. Mica, un espectáculo, la verdad que Sí, es para... yo lo que quiero decir entonces, si estás, a la persona que está escuchando, Sí. si todavía no se anima a denunciar o si denunció y no sabe y está perdida, está la clínica Eso, jurídica sí. de género de la UNS, que te acompañan de manera gratuita en lo que necesites. Sí, desde las redes sociales se pueden comunicar con nosotros y vamos a orientarlos. Recordar que son casos de lo que es violencia de género. Claro. Únicamente son aquellos que acompañamos. Únicamente nada más y nada menos, ¿no? Porque son Sí. un montón y muy Tenés difícil. un montón y no, Pero y no bueno. tenés mucha competencia Pero bueno, tampoco que- ahí, o sea, Sí, son no, dos o ahí va. tres las que... Porque Sí. por ahí en la familia no te acompañan, tus amigas Obvio. te juzgan, y bueno, Exacto. y estás sola, te sentís sola, bueno, hay gente En que te va a Instagram nos acompañar. encuentran fácilmente, Clínica Jurídica de Género UNS, UNS. sí. Cualquier cosa, si no, nos escriben al Instagram de La Cosa Sana. Tenemos toda la Sí. info, los teléfonos les pasamos. Estamos comunicadas, estamos acá. Mica, yo te quiero agradecer mucho la info De que nos nada. trajiste, clarificadora. Hubiera seguido y me encanta Sí, escucharte, sí, me ni encanta. hablar. Porque aparte me parece que está bueno para el anclaje después con lo que vamos a terminar, que es esto de los derechos, ¿no? Ah, sí, sí. Me parece importante que mientras los tengamos, Sí, los hagamos cumplir. Ay, sí. hagámoslos cumplir, porque si si no sabemos que lo tenemos, que por supuesto pasa, pero si sabemos que lo tenemos y no los hacemos valer, pareciera que no están. Claro. Y están, y son muy importantes. Y ahí sí es una labor de todos nosotros poder eso, ir, decir, informar. Bueno, nosotros desde acá lo que podemos hacer es esto, informar. Las chicas de la clínica, además de acompañar, también informar. Así que nada, gracias Mica por De esto y nada, por todo el chicas. laburo que hacen. De nada. Mica Espina de la Clínica Jurídica de Género. Que recontra columnaza, estamos a las 15:55, me comí una tanda, lo sé, no me miren con cara de ojete porque tampoco se Los justifica. operadores. Así que lo que hacemos es esto, vamos a una tanda, después ponemos un tema y después vamos a otra tanda. Y listo. ya está, las dos tandas no juntas. se vayan, dos tanditas y ya volvemos. Imagen.